con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en la línea el señor vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL también, por supuesto, el señor arquitecto Patricio Donoso, a quien saludamos, señor asambleísta y vicepresidente, bienvenido, buenos días. El Congreso, la Asamblea trató el tema del juicio político y tuvo una resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Arquitecto, ¿cómo fue este debate? Y este es el segundo titular o presidente del Consejo de Participación Ciudadana que es juzgado políticamente y censurado. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Dos cositas antes de responder a su pregunta. Por favor. En efecto, he escuchado con mucha atención el programa anterior con tres estupendos representantes del quehacer político y periodístico del país. Les quiero felicitar a todos ellos. Primera cosa. Segunda, hace bien usted en la introducción en decir Congreso. Así debe llamarse, debe llamarse. El llamarse Asamblea es una orden que la dio el señor Hugo Chávez cuando se hizo la Constitución de Montecristi. Existe el Congreso de los abogados, el Congreso de los arquitectos, el Congreso de fútbol, y resulta que aquí le cambiamos el nombre como que fuese originario el país, como que el país recién empezaría. Por tanto, estoy de acuerdo con ese calificativo. Y luego, pues voy a su pregunta. En efecto, ayer con 124 votos a favor de 132 presentes, hubieron 5 abstenciones, se aprobó la censura y la consiguiente destitución del señor Cristian Cruz, presidente de un Consejo de Participación que debe desaparecer. Es que las cosas no se curan así nomás. Yo cuando fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, se hacía la Constitución de Montecristi, que la hizo el señor Viciano, y unos cuantos españoles que dieron redactando, esto es un quiteñismo, Francisco, dieron redactando la Constitución del Ecuador, la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Bolivia. No sé si en Cuba existe Constitución o no, pero yo acudí y les dije que cometían un serio error al generar este quinto poder del Estado, yéndose contra Montesquieu, que hablaba de los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y se inventaron este poder que hoy es el Consejo de Participación Ciudadana, que en la práctica solo ha servido para el nombramiento de las autoridades de control. Por tanto, el juicio se dio, se aprobó la censura y destitución del señor Cruz, pero yo insisto, y Pablo Dávila y ese grupo de inteligentes ecuatorianos, donde está Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga, Hernán Pérez Luz, están trabajando en una consulta popular para cerrar el Consejo de Participación Ciudadana. Ese debería ser el colofón de la acción que ayer tomó la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional entonces tiene una lectura de esa falta de representatividad con la que llegaron los que están en el Consejo de Participación Ciudadana, el rol que pueden jugar y cada vez más fallido, pero al parecer sigue siendo que no sé si de los debates se descubre algo más. ¿Esto sigue siendo una toma de parte del poder del correísmo, arquitecto? Bueno, lo ha sido desde la creación, desde Montecristi, porque recordará usted que el primer Consejo de Participación Ciudadana estaba compuesto por 5 miembros del mismo movimiento político, claro. Alianza País, seamos directos. Vino luego, por supuesto, la acción del presidente Moreno, que se llamó a consulta popular el 4 de febrero del 2018, hace un poco más de 2 años, bueno, ya casi 3, y en esa consulta se aprobó la creación de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que lo lideró Julio César Trujillo, que en paz descanse, y por supuesto hizo un buen trabajo en cuanto a moldear ciertos nombramientos, sobre todo de los organismos de control, Procurador General del Estado, Contralor, Corte Constitucional, es decir, importantes instituciones del Estado que siempre han constado en las constituciones del Ecuador, con cambio de nombres, por supuesto. Y luego vino pues el consejo anterior, el que lo lideró el señor el cura Tuárez, recordará usted, sí. Grata recordación para la ciudadanía. Y claro, cura Tuárez se creía más importante que el presidente de la República y decía que solo hablaba con Dios. Y este señor hoy está
está preso, me parece, está preso. Sí, está preso. Y por supuesto, Cristian Cruz cometió errores serios. Primero, el uso de un carnet de discapacidad al 81%, sin embargo tiene licencia de conducir de camiones y buses, licencia profesional, les llaman los técnicos, y también campeón de artes marciales. Pero aparte de ello, hubo fallas, importantes del señor Cristian Cruz en cuanto a emitir reglamentos por su sola decisión sin contar con los restantes miembros de este consejo que, repito, debe desaparecer. Y claro, esos errores le llevaron al Congreso del Ecuador a censurarlo y destituirlo el día de ayer. Vicepresidente, usted que en esa calidad es miembro del CAL, también se trata un tema sobre el juicio político a la ministra de Gobierno, a la ministra del Interior. ¿Cómo va ese tema? ¿Se justifica? Y usted que ha estado, y gracias, escuchando el debate, las intervenciones de nuestros invitados, en gran parte ese juicio se sostenía en virtud de el uso de la fuerza. Y ahí viene un debate que es adicional. Hemos visto el día de ayer nuevamente actitudes violentas, que además retan, ¿no?, a un Estado que, por lo que a ratos escuchamos en el panel anterior, digamos, este Estado fallido que tenemos que reconstruirlo. Entre otras cosas, la Asamblea ha dado un primer paso al nuevamente censurar a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué otros pasos puede dar para consolidar este Estado democrático en el que hay que irlo trabajando, vicepresidente? Gracias, Francisco. En efecto, soy miembro del CAL por segundo periodo consecutivo. En el periodo 2017-19 como miembro del CAL y hoy como segundo vicepresidente. Y he visto pasar peticiones de juicios políticos. Y claro, en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y siendo esto derecho público, tenemos que leer lo que dice la ley, los artículos correspondientes y actuar en consecuencia. Y eso es lo que hicimos en cuanto al juicio a la ministra de Gobierno. Cumplía los requisitos del número de firmas, por lo tanto había que calificarlo, no sustanciarlo. La sustanciación la hace la Comisión de Fiscalización. Pero retomando el tema de lo que sucedió estos días, donde unos cuantos han querido destruir un monumento que está en la calle, en la Isabel la Católica, me parece que la justicia debe tomar acción frente a ello, como también debió haber tomado con mayor fuerza en los hechos nefastos ocurridos hace un año, en octubre del 2017, donde no hay un solo sentenciado, Francisco. Quemaron la Contraloría General del Estado, raptaron y secuestraron a periodistas, a uno de ellos casi lo matan, a su colega Freddy Paredes, cortaron el agua potable de la provincia del Tungurahua y de la ciudad de Ambato, apedrearon motobombas que iban a apagar incendios y apedrearon ambulancias que iban a socorrer a heridos. Y frente a ello no hay un solo culpable. Y resulta que estos culpables vuelven a repetir esta instancia de agredir a la ciudad de Quito. Y esto es intolerable. Y no es un tema menor, es un tema muy, muy serio. Y por supuesto, frente a ello, yo sí lo digo con frontalidad, me parece que la fuerza pública hace un año fue muy cauta, absolutamente cauta, porque si eran las acciones de la fuerza pública, llámese Fuerzas Armadas, Fuerza Policial, las fuerzas del orden, en resumen, si hubiesen sido más fuertes, como se los acusa, en el Ecuador hubiesen habido decenas de muertos. Más bien se controlaron enormemente. Yo sí valoro esa acción prudente. Fueron, y esta es la palabra correcta, Francisco, prudentes. Tal fue la prudencia que no ocurrieron hechos que pudieron haber ocurrido y que en otro país hubiese ocurrido, pues a los pocos meses de eso o semanas. Yo estuve en Chile atendiendo una invitación de la Alianza del Pacífico, que a propósito debemos incluirnos e incorporarnos a la Alianza del Pacífico, lo digo con frontalidad, a pesar de que a algunos no les gusta, pues que nos unamos con el mundo libre y quieren que sigamos siendo parte de la UNASUR del señor Kirchner. Pero regresando al tema, yo sí creo que la policía y las Fuerzas Armadas fueron muy cautas hace un año, muy, muy cautas. Y el país tiene que reconocer aquello tarde o temprano, tarde o temprano. José Hernández, que acaba de estar en su programa, y le felicito a José, escribió un artículo muy sesudo, como todos los artículos que escribe José, sobre este tema. Alberto Dajic también lo ha hecho, y otros articulistas.
es que ya es hora de que se le diga al país la verdad. La verdad fue que las Fuerzas Armadas lograron al final del día controlar, y no digo una queja o protesta de los transportistas, tenían derecho a quejarse en forma razonable, por supuesto. Aquí hubieron infiltraciones serias, mi estimado Francisco, y sin embargo no hay presos, por lo menos no hay sentenciados. Increíble, pero cierto. Bueno, la labor de la Asamblea, usted si no escuchó el panel anterior, también ha tenido unas deficiencias, ¿no? La propia ausencia de reuniones, algunos dicen gracias a Dios no se reunió porque pudo haber pasado lo que en otras ocasiones pasó, que la Asamblea se sumara a esta revuelta, pero en cambio en esta hubo ausencia. No hubo reuniones, no se convocó. Es una asamblea que en deuda, vicepresidente. No, en este sentido yo sí defiendo a la Asamblea. Yo estoy convencido que el plan era algo más, algo más allá. Recuerde usted, Francisco, que la Asamblea fue tomada por los manifestantes y por aquellos infiltrados. Recuerda usted que se metieron dentro del hemiciclo legislativo. Recuerda usted que no destruyeron el hemiciclo, el Senado o el ambiente donde trabajamos, porque no quisieron o les dio el temor o no nos encontraron, esa es la palabra correcta, no nos encontraron ahí dentro, porque yo sí creo que existían intenciones bastante de agredir. ¿Perdón? Agredir y que secuestrar también a los asambleístas, como lo hicieron con la prensa y las Fuerzas Armadas y la policía. Por supuesto, pero si en la Casa de la Cultura les tomaron a varios periodistas y a varios ciudadanos y fueron literalmente secuestrados. Imagínese usted la dificultad que había de movilización en aquellos aciagos días de octubre del 2019, cómo venían a Quito, si es que había una convocatoria formal, cómo venían a Quito legisladores del resto de provincias del país. Fíjese que los legisladores de Pichincha somos apenas el 9%, me parece, de todos los legisladores. Por lo tanto, ese 91%, ¿cómo se movilizaba? Y el peligro que tenían en movilizarse. No había entrada a Quito, estaba cerrado el aeropuerto. Y las carreteras estaban tomadas. Entonces, el pretender que la Asamblea se reúna era, en mi opinión, una trampa. Una trampa porque, primero, no hubiésemos logrado tener quórum y quedaba mal la Asamblea, pues la propia prensa hubiese criticado, con cierto nivel de razón, el hecho de que no se reunía a pesar de que existía una convocatoria. Por lo tanto, también lo digo en defensa del Congreso del Ecuador, fue prudente el Congreso, la Asamblea Nacional, en actuar con cabeza fría en aquellos aciagos días, donde evidentemente hubo la intencionalidad mucho más allá de destruir las calles de Quito quedaron destruidas, pero por ejemplo el haber quemado la Contraloría, mi estimado Francisco, ¿qué es lo que se intentó al quemar la Contraloría? ¿Quemar evidencias? ¿Destruirlas? Y perdónenme, si se les dejaba ir más allá, quemaban la Asamblea, quemaban el Consejo de la Judicatura, quemaban a poca distancia, usted conoce muy bien Quito, en la 12 de octubre está la Corte Constitucional, y se iban a Carondelet, es decir, había que manejar las cosas con la prudencia que en efecto la fuerza pública sí lo hizo. Señor arquitecto Donoso, la agenda de la Asamblea, ¿qué puede contemplar en estos meses? ¿Tiene usted un candidato de presidente de la Asamblea? El señor presidente es candidato a la reelección, además está optando ahora por la legislatura nacional. La agenda en estas condiciones, creo que son 36 los asambleístas que buscan la reelección. En algunos casos queda pendiente el juzgamiento a ellos mismos, a estos asambleístas que buscan la reelección. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Qué proponen? ¿Cómo están trabajando, arquitecto Donoso? Yo propongo, y vuelvo a hacerlo a través de Radio Democracia, el tratar dos, quizás tres temas que son claves. Primero, la ley de extinción de dominio. Sí, señor. Tenemos que aprobar la ley de extinción de dominio. ¿Usted cree que hay esa posibilidad? Sí, por supuesto, ya pasó el primer debate. Yo intervine por 2 ocasiones en el primer debate, haciendo uso de mi derecho como legislador.
y voy a hacerlo en el segundo debate también, y esa ley de extinción de dominio es clave en el seguimiento de la plata mal habida, porque hay bienes que se compraron con plata mal habida, y por supuesto la vindicta pública, vale decir la Fiscalía General del Estado, y Diana Salazar ha hecho un excelente trabajo y necesita más presupuesto para cubrir los 500 fiscales que le hacen falta, pero hizo la vindicta pública o hace el trabajo de perseguir al delito penal. Pero y los bienes comprados con plata mala vida, aquellos que incluso están fuera del país, Francisco, sabemos por ustedes los periodistas todos los días de departamentos de lujo, carros de última gama, botes de lujo, comprados con plata mala vida. Eso intenta esta ley de extinción de dominio, tomar control para monetizarlos y regresarlos a su legítimo dueño, que somos todos los ecuatorianos, porque no hay derecho que unos cuantos sapos, unos cuantos vivos, pasen bajo la sombra, si es que la pasan, un tiempito en la cárcel, y luego salen a disfrutar de sus millones, más allá de que hay un verdadero festival de testaferros, mi estimado Francisco, copado el país de testaferros, que a nombre de ellos se ponen estos dineros mal habidos. Por tanto, ese es un plan, el aprobar la ley de extinción de dominio, que es clave, para recuperar lo robado, no solamente para meter los presos a los pillos. Y hay otra ley que debe ser tratada, la reforma al Código del Trabajo. No hay derecho que existan 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o vivan en informalidad y el país no haga nada. Y ciertos dirigentes sindicales, cuando hablamos de esto, nos dicen que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario. Les digo a los dirigentes sindicales que es hora que se preocupen también de los derechos de los no trabajadores, Pero habrá que convocarles también a un diálogo. El ministro de Trabajo esta mañana aquí decía que el diálogo se puede avanzar, que él mismo está avanzando en ese diálogo y a construir ese proyecto de ley para debatirlo. ¿Algo tiene ya la Asamblea que podría hacerlo o no? Sí, hay varios proyectos, uno de ellos incluso presentado por mí, a fin de establecer, por ejemplo, Francisco, y hablo con frontalidad, la opción de la contratación a medio tiempo. ¿Por qué no? Cuando joven, trabajé y estudié al mismo tiempo, y eso me permitió ser arquitecto, pero también ganar mi dinero para ayudar en mi familia y a mi propia economía. Mire usted, antes de la pandemia, coja usted, acucioso periodista como es Francisco, cualquier periódico, y verá incluso anuncios que dicen se necesita tal puesto de trabajo, 30 años máximo, mínimo 10 años de experiencia. ¿Cómo va a tener el joven experiencia si no se le permite trabajar a medio tiempo, por horas? Y estudiar a la vez, es decir, prepararse, porque hoy por hoy esos jóvenes que no tienen empleo, pues no tienen arte, ni oficio, ni beneficio. Por lo tanto, hay que debatir, señores sindicalistas, el trabajo por horas que le daría al joven 3 cosas. 1, algo de dinero, hasta para invitar a su novia al cine. 2, le daría dignidad, Francisco, dignidad. Y 3, algo mucho más importante, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Cuando tenga la profesión. ¿Y el tercero cuál sería, arquitecto? Una ley agrícola similar o por lo menos de la misma línea de la que yo logré que se aprobase, que es la ley minera. Yo aprobé, y me tomo 20 segundos, Francisco, una reforma a la ley minera a través de la cual derogamos por 123 votos a favor y un voto en blanco. No tengo idea de por qué aquel ciudadano votó en blanco. Una derogatoria de 2 artículos perversos de la ley minera que decían, estos 2 artículos, que las empresas internacionales y las extranjeras, de PDVSA, no tienen que pasar necesariamente por procesos licitatorios cuando se viene un boom minero. Yo logré que se derogaran estos 2 artículos para que empresas nacionales y extranjeras, privadas o estatales, tengan igual comportamiento, y con eso logramos más y mejores recursos para el Ecuador en procesos transparentes, luchando contra la corrupción, en arca abierta hasta el justo peca, Francisco. Y con ello yo pedí que se replicase este proyecto de ley de mi autoría, que Dios mediante se aprobó, y agradezco a los asambleístas, por supuesto, a los congresistas, pero replicar en todas las áreas estratégicas. Y tenemos que hacerlo, y una de ellas es el propender a que el sector agrícola también tenga transparencia, y no esperemos que el cáncer se haga metástasis para atenderlo. Me explico rápidamente. Existen sequías y lluvias torrenciales después de las sequías en muchas provincias del país, y claro, viene el típico estado de emergencia, a través del cual se firman contratos con corrupción incluida.
o por lo menos con la opción de que exista corrupción. Por tanto, yo planteo el dólar parafiscal, es decir, que por cada árbol que siembra el sector privado, para evitar precisamente estos efectos meteorológicos, por cada árbol, por cada dólar, el Estado ponga otro dólar, y así logramos evitar que de cuando en cuando se firmen estados de emergencia donde Raimundo y todo el mundo se lleva la plata. Yo creo que ese es el tercer proyecto que debemos aprobar. Bueno, por ahora entonces nos quedamos con esa propuesta y estaremos analizando cómo avanzan. Arquitecto Donoso, muchas gracias por esta comparecencia aquí en Radio Democracia, en Academia Yo soy el Democracia. agradecido, Francisco. Muchísimas gracias. Un gusto saludarle. Ha estado con nosotros el señor vicepresidente de la Asamblea, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, el asambleísta Patricio Donoso. Nos encontramos el día de mañana. Calidad.